Gloria a Dios, paz de Cristo, Señor los bendiga. Donde quiera que nos van a escuchar, estamos otra vez transmitiendo, siendo de bendición para todos. Y el tema de hoy es la fe de un pastor. Vamos a ver hoy en esta tarde, a través de la guía del Espíritu Santo, vamos a ver por qué es necesario que todos los predicadores, todos los hombres de Dios en general, toda la iglesia, tengan algo en común, como está escrito, pero más que nada vamos a ver hoy por qué en las Escrituras se habla de imitar la fe, ¿sí? Porque muchas veces se confunde esto con ser como un pastor, otro hombre. Entonces hay una gran diferencia entre imitar la fe de un pastor y ser parecido a otro pastor. Porque humanamente habemos individuos que nos queremos parecer a nuestros pastores. Queremos hablar como ellos, queremos tener las mismas formas de hablar, de expresar, inclusive hasta de decir cosas graciosas, ¿no? Pero aquí nosotros vamos a ver cuál es la fe que alguien en realidad tiene que tener para que las demás personas que lo van a escuchar puedan ellos recibir la verdad de Dios en sus corazones. Porque nosotros no podemos confundir una cosa con la otra. Así hayamos sido nosotros, ahora sí que enseñados por ciertos hombres o pastores o por líderes, tenemos nosotros que parecernos a Cristo. Esa es la cosa, y todo empieza en la Escritura, obviamente. Por eso el tema que vamos a ver ahora es un poco, el título un poco raro se oiría, porque la fe de un pastor pues tiene que ser el Señor. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera va a ser la fe de un pastor el Señor? Porque en estos días mucha gente, o en los días anteriores también, de antes, se tenía, ahora sí que iban a estudiar, iban a colegios, universidades, a aprender cosas de Dios, como hoy lo siguen haciendo. Pero entonces eso suena como que están estudiando para conocer a Dios. Y esto es lo opuesto. Nosotros tenemos que dejarnos moldear por Dios. Aunque parezca algo muy controversial para mucha gente, esto es la verdad. ¿Por qué es la verdad? Porque vamos a ver nosotros hoy, para empezar, ¿qué es la fe? Todos ya la han leído, todos la han repetido, pero muy poca gente la entiende. Mucha gente piensa que la fe es el creer en algo, aferrarse a eso y en algún día recibirlo. O el poner por fe algo es estar clamando por eso hasta que lo reciban. Entonces vamos a ver nosotros en las Escrituras qué pues es la fe, porque escrito está. Por eso todo esto está ligado a todos nosotros, la iglesia de Dios, en exclusivo a los pastores, a los líderes espirituales, a todos aquellos que enseñamos detrás del púlpito. Tiene que haber algo en común, y eso es el Espíritu de Dios. Pero vamos hasta el libro de los Hebreos. Vamos a ver dos cosas aquí muy importantes para poder entender todo esto de lo que vamos a hablar. Y es acerca, como dice el encabezado aquí, Hebreos 11:1, dice la fe. Entonces, vamos a leer. Dice, es pues la fe, aquí va a decir cómo. Es pues la fe, la certeza, dice claramente, la certeza de lo que se espera. Y luego tiene una coma y dice, la convicción de lo que no se ve. Entonces hay dos cosas aquí que se parecen, que tienen algo en común. Como número uno vemos la certeza. La certeza es el conocimiento seguro y claro de alguna cosa. Es la certidumbre, la evidencia, el convencimiento, la seguridad, la fijeza, la persuasión de una cosa.
Eso es la convicción. Ahora, cuando alguien tiene la convicción en él, es porque Dios ha puesto todos esos detalles en él. Es alguien que ya no piensa igual, es alguien que le digan lo que le digan, no lo van a cambiar, es alguien que cualquier persona que venga con otro tipo de enseñanza en cuanto a la fe, no lo van a mover de ahí. Entonces esa persona tiene todo en él porque Dios le está mostrando, Dios está en él y no hay quien lo quite de esa verdad. Por eso es la seguridad, porque es que si no fuera así, nosotros pensaríamos cada semana diferente en cuanto a Dios. Sacáramos cosas diferentes, sacáramos nuevas ideas, dijéramos esto es así, esto es acá, y pues no estuviera el poder de Dios en nadie. Por eso es que empieza diciendo, es pues la fe la certeza, dice claramente, ¿sí? Entonces vemos que la certeza es todo eso, el conocimiento seguro y claro de alguna cosa, la certidumbre, la evidencia, el convencimiento, la seguridad, fijeza, la persuasión. Y luego dice, después de que es la certeza, dice, gloria al Señor, es pues la certeza de lo que se espera. O sea, bien convencidos estamos de algo, ¿sí? Porque esperamos algo. Tiene una coma y dice, la convicción de lo que no se ve. Entonces esperamos algo, creemos en eso que estamos esperando, y dice que tenemos la convicción de algo que no se ve. Entonces, la convicción viene a ser algo parecido, es el convencimiento, la creencia firme. Oigan bien aquí ya cómo se va a transformar esa palabra. Es la ética a la que uno está fuertemente adherido. Tenemos ya un carácter, eso es lo que significa. El tener la convicción es haber sido ya transformado y pensar y creer en todo lo que Dios pone en nuestros corazones. Por eso es que vemos hombres de Dios que nos aferramos siempre a lo que Dios nos está mostrando. Aunque nos inventen cosas, aunque nos digan que así no es, aunque nos contradigan y digan, hermano, es que así no es, nosotros sabemos en quién hemos creído. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio por medio de la fe. Porque el autor y consumador de la fe es Jesucristo. Entonces aquellos que hablan de una fe sin tener a Jesús no saben ni entienden nada. Eso está muy claro. Así digan palabras muy poderosas, muy bíblicas, pero sin fe, oigan bien, es imposible agradar a Dios. Entonces no podemos agradar a Dios sin Jesús en nuestro corazón, sin el conocimiento, sin el poder de Él en nuestro corazón, en nuestro ser. Por eso cuando empieza a hablar el libro de Hebreos 11:1, empieza con lo principal, la certeza y la convicción de las cosas. Por eso dice el 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces vemos aquí que por esa fe con la que estos hombres caminaron antes, estaban llenos de verdad, tenían el testimonio, alcanzaron, claramente dice aquí, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, es decir, la gente que los veía exactamente personas en fe. Eran personas que creían, tenían el conocimiento, tenían el convencimiento, tenían la creencia firme, tenían todo en ellos de que era lo que Dios les decía que era. Entonces entendamos cómo el pastor de hoy en nuestros días tiene que estar en esta verdad. No tiene que ser guiado por alguna doctrina que parece ser de Cristo, pero no es. Tiene que ser los misterios, la revelación, la sabiduría, el entendimiento, todo aquello que Dios le está dando para la iglesia. ¿Sí? Entonces por eso tenemos que entender nosotros cómo una persona de Dios, en este caso un pastor, tiene y puede y no le hace falta nada cuando empieza a predicar. Él está completo, él está lleno, porque en cuanto a lo que está hablando, Dios ya se lo entregó, Dios ya le dio la sabiduría, ya le dio el entendimiento acerca de lo que va a decir, acerca de lo que va a predicar, acerca de lo que va a hablar, acerca de todo lo que está haciendo con relación al poder de Dios en él. Pero nosotros sabemos todo lo que está escrito, y ahorita vamos a repasar unas cosas que son muy importantes, diría yo, de ver otra vez. Y vemos que cuando ya nosotros somos movidos por Dios, y digo
nosotros, porque me incluyo yo también, vemos que por el afecto, oigan bien, por el afecto de su voluntad, hemos recibido las bendiciones espirituales en Cristo. Ahora, el afecto del que se habla aquí es aquel sentimiento favorable, el amor hacia algo, hacia alguien. Entonces eso Dios lo hizo en todos nosotros, en todos aquellos que hemos recibido ese espíritu, ¿sí? Cuando nosotros recibimos la verdad de Dios en nosotros, vamos moviéndonos por fe. Entonces sí nos movemos por fe. No es por imaginarnos cosas que no entendamos y creerlas. Es porque viene como lo decía Hebreos, viene la certeza y viene la convicción a la persona. Viene el carácter, viene la forma, la ética, la forma de pensar y de ver las cosas diferentes en nuestras vidas. ¿Por qué? Por lo que Dios está haciendo en nosotros. Una vez que Dios nos muestra la Escritura y nos enseña de lo que se trata, nosotros tenemos que ir cambiando. El pastor tiene que ser el primero que empieza a cambiar, ser transformado, conocer, saber, entender, caminar en poder, en justicia, en amor, para eso expresarlo. Y que cuando vean al pastor predicar, vean a Cristo en esa congregación. Así de fuerte es esto. Vamos a ver en el libro de los Efesios, ¿sí? Vamos a ver esto que es entregado, ni más ni menos, aquellos que Dios escoge, aquellos que Dios pone en ellos todo lo que ocupan para poder desenvolverse detrás del púlpito, ¿sí? Porque es que todo viene de Él. Aunque parezca que mucha gente lo puede alcanzar por medio de otras cosas, no es así. Todo esto está encerrado, ¿sí? Es un misterio todo esto. El libro de los Efesios, dije Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Y va a empezar a decir todas las cosas. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Y luego va a decir cómo y por qué. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces vemos que aquí nosotros somos escogidos para hacer la voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que nadie sabemos qué vamos a hacer hasta que nos entregamos al Señor, entregamos el corazón y esperamos en Él para poder ver qué es lo que va a pasar. No correr a hacer cosas sin saber ni entender, ni siquiera querer a Dios, nomás hacerlas porque alguien nos dice o porque pensamos que así es. No, dice aquí para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso es que cuando nosotros empezamos a creerle, empieza la purificación. Primeramente empieza el lavamiento en nosotros por medio de la Escritura. Por medio de la Escritura empieza también la santificación y al final viene la justificación cuando estamos delante de Él. Son tres cosas bien importantes que tenemos que entender. Tenemos que saber que es un proceso. No es nada más memorizar, pensar, trabajar y hacer la obra de Dios. Todo tiene que ir caminando en el orden de Dios. Todo tiene que ir de manera ordenada. Nadie se puede, bueno, muchos se pueden atrasar, eso sí lo hemos visto, pero nadie se puede adelantar a Dios. Eso está muy en orden, muy claro. Por eso dice Él otra vez, lo repito el 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Tiene una coma, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Porque cuando se predica y se habla, estamos siempre, más que nada, diría yo, delante de Él. Aunque todo el tiempo nos está viendo, todo el tiempo nos está observando. Pero cuando hablamos, cuando enseñamos, cuando predicamos, bueno, tenemos que estar muy claros en lo que estamos haciendo. Dice el 5, en amor, ahí está. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Estamos entendiendo? Y luego si alguien no entiende qué es lo que sigue, o de qué manera, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo viene de parte de Él, para Él y en Él. Por eso dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Todos sabemos
que siempre, pero siempre tenemos que honrar y glorificar al Señor en todas nuestras obras. El verdadero creyente, el verdadero pastor siempre está agradecido con Dios. El verdadero pastor no le importa nada más que agradarle a Dios. El verdadero pastor no está tras del dinero como número uno, está tras las almas de los perdidos, a como sea. Entonces vemos aquí que diario es para alabanza de la gloria de su gracia. Luego dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En otras palabras, con la cual nos admitió con gusto para con Jesús. Parafraseando esto, dice, en quien tenemos redención, ahí está, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, perdón, de su gracia. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aquí vamos viendo ya cómo vamos nosotros recibiendo por medio de la fe, como dice aquí, sabiduría e inteligencia. Porque nosotros hemos recibido, lo repito, el Espíritu Santo de Dios. Con el Espíritu Santo de Dios nosotros crecemos en fe. A lo contrario de aquellos que no creen y están en las iglesias siempre escuchando, pero no creen lo que está pasando, es que mientras más no creen, más duro se les pone el corazón. Por eso es que mucha gente, lo digo tristemente, están perdiendo el tiempo, como siempre lo he dicho. Tenemos que entender nosotros que tanto como el pastor y la gente que está sentada, todos tienen que entregarse al Señor, porque Dios va a empezar a trabajar en todos. Dios quiere mostrar, Dios quiere bendecir, Dios quiere hacer todas esas cosas en todos, porque hay gente que está perdida y esa gente la tenemos que alcanzar nosotros, los que somos como Jesús. Amén. Dice el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, o sea, según su consentimiento. Por eso vemos nosotros que la capacitación celestial bíblica del cielo, Él nos la va a entregar. Es la única que ocupamos, la única que necesitamos para ser más que victoriosos, para representarlo aquí en la tierra y para poder hablar de un Dios que muy poca gente conoce, lo diría yo. Aquí está todo escrito, ¿sí? Tiene años y años estas promesas para aquellos que han recibido al Hijo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Imagínense que hayamos personas que hasta donde Dios ha estado con nosotros, hemos conocido la voluntad de Dios en nosotros, según el consentimiento de Él para con nosotros. Dice, el cual se había propuesto en sí mismo, dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Por eso cuando Cristo viene a la persona, viene el Espíritu de Cristo. Por eso el hombre que predica, el hombre que habla, tiene que estar él hablando continuamente de todos los misterios del Señor a toda la congregación. ¿Me entienden? Todo esto está muy claro. Muy claro está esto. Dice él, dice aquí mismo, dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice, en él mismo, dice, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí está bien claro todo esto. Dice el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Otra vez, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice el 13, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Oigan bien cómo está todo pues aquí, en base al deseo de él en nuestras vidas, al deseo de él de que seamos, que tengamos la sabiduría y el entendimiento, pero también, como dice el 13, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Porque hoy en día hay gente que empieza a predicar pero no dice nada. No dice nada, no redarguye de pecado a nadie. Lo que hacen es nomás estar entreteniendo, leen un poco de la palabra y se la pasan caminando y hablando y contando cosas. Entonces, lo que nosotros ocupamos como iglesia es personas que nos estén mostrando las escrituras, que nos estén hablando de la palabra, que nos estén enseñando como Jesús enseñaba, como alguien que tiene autoridad, ¿sí? Si nosotros vamos a ser lavados y purificados por medio de las escrituras, eso es lo que necesitamos. Para oír chistes, para oír críticas, eso lo podemos oír en cualquier lugar. Nosotros lo que ocupamos es oír la voz de Dios. Por eso dice, en él también vosotros,
Porque es que la palabra no va a mentir. En él también vosotros habiendo oído que la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? Dice aquí el evangelio de vuestra salvación. En otras palabras, hay gente que tiene años como creyentes pero no conoce nada. No tiene ningún conocimiento de la escritura. Ellos leen y leen y leen y leen, pero nunca han entendido qué quiere decir. Ellos pueden acordarse dónde está todo, pero no pueden entender qué es lo que quiere decir Dios. Ellos podrán tener una idea, pero no saben en realidad de qué habla Dios. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros que tener pastores que nos muestren las verdades, que nos muestren los misterios. No que haya un servicio especial para líderes cada semana, donde nomás van ellos y la iglesia se queda sin alimento. No pueden ellos esconderse haciendo esas enseñanzas para líderes y la iglesia siga muerta. Eso así no es. En ningún lado se ve eso, que los líderes se vayan y se escondan y tengan servicio de líderes muy poderoso ahí y la iglesia siga muerta. Entre niños, mujeres, señoras, adultos, aquellos que no participan de líderes están sin sabiduría y sin entendimiento, porque aquellos se van y se meten y se esconden. Tenemos que entender aquí lo que está escrito y tenemos que dejar de seguir las tradiciones que se están haciendo otra vez dentro de las iglesias cristianas. Tenemos que olvidarnos de eso. No podemos nosotros hacer división de personas. Tenemos que hablar claramente y hablarlo a la iglesia. Oigan cómo está todo aquí. Imagínense que haya iglesias llenas de gente, pero que no se diga la palabra de verdad del evangelio de la salvación de ellos mismos. ¿Por qué? Porque la dicen el lunes, allá donde están todos los líderes escondidos. Allá están todos y hacen un servicio de líderes y sí invitan y todo, pero ellos saben que no va a ir toda la gente. Entonces nosotros no podemos desperdiciar el tiempo mientras la iglesia está llena y están todos. Tenemos que hablar verdad. Entendamos eso. Por eso dice todo lo que dice aquí. El evangelio de vuestra salvación dice, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque es que es una promesa. Es una promesa la santificación, la justificación que vamos a recibir cuando estemos en la presencia de él. Esto sí es. Dice el 14 que es las arras de vuestra herencia. Por eso dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Eso es al final ya. Por eso somos, oigan bien, lavados, santificados, ¿sí? Santificados, y al final somos ¿qué? Justificados. Por eso tenemos que permanecer hasta el final, en lo mismo. Sí, es que ya hoy en día pues no sabemos ni el pastor ni qué dice ni qué habla. Está como pastor, pero pues, ¿qué sale de él? ¿Qué sale de él? Tenemos nosotros que prestar atención, porque al final somos nosotros los que vamos a ir a dar cuentas delante del Señor, como ovejas, como creyentes, como todo. Por eso, lo que vamos a ver acá es de que más crecemos en amor, más crecemos en fe. Si nosotros no recibimos el amor de Dios, que es la palabra por la cual somos salvados, purificados, esa fe de nosotros, si no recibimos nada, esa fe va desapareciendo, porque no hay en qué poner la fe. Cuando recibimos el amor, recibimos las palabras del Señor. Cuando las recibimos, las creemos, las aceptamos y vamos moviéndonos en fe. Nadie puede vivir en fe sin conocer a Dios. Nadie puede vivir caminando muy hermosamente y gozoso en fe si no tiene palabra de Él morando, ni verdad de Dios en Él. ¿Sí? Es un mentiroso y no sabe de lo que está hablando. Por eso todo está escrito. Aquí mismo, en Efesios 3:14, dice otra vez el apóstol Pablo, en el encabezado dice, el amor que excede a todo conocimiento. ¿Cómo está eso? Como un amor de Dios, para que ustedes vean cuál es el verdadero amor. Como un amor de Dios no es solamente el cuidar de nuestras vidas, el bendecirnos con cosas materiales, el bendecirnos con cosas físicas, o sanarnos, o cuidar de nuestro cuerpo. Ese podría ser el amor que mucha gente piensa. Pero si aquí dice que hay un amor que excede, que sobrepasa cualquier conocimiento, es la Escritura. Es la palabra, es el verbo, es lo que Él dice, lo que Él manda, lo que Él enseña, lo que Él revela. Todo eso excede a cualquier conocimiento. Entonces, el que está detrás del púlpito tiene que ser lleno de amor. Tiene que ser lleno de amor. Por eso está escrito todo esto.
y Pablo sabe de lo que él está hablando, ¿sí? Dice Efesios 3:14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estaría Pablo doblando rodillas ahí? Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice él, para que os dé, oigan bien la petición de Pablo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El deseo de él y de todos los que somos de Dios es que la gente conozca a Dios. Si la gente no conoce a Dios, se va a perder, ¿sí? Porque la salvación, la vida eterna, es conocerlo a Él. ¿Cómo puede un cristiano durante años decir que él va hacia el cielo si ni siquiera tiene nada de Dios en él? Tiene una costumbre de ir a la iglesia, tiene una alegría de ir y presentarse a la iglesia, de cantar, de danzar, pero no tiene una comunión íntima con Dios. ¿Cómo está eso? Entonces vemos aquí nosotros la petición de Pablo. Dice él que él quiere que el Señor a ellos les dé conforme a las riquezas del propio Dios. Yo parafraseando un poco esto, dice el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En otras palabras, ser llenos de la verdad, ser llenos del espíritu, caminar conforme a Dios y sobre todo creerle. Porque dice el 17, dice para que habite Cristo, oigan bien aquí, por la fe. ¿Sí se fijan? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. De otra manera no pasa nada. Si no ha venido el Señor al corazón de nadie, por eso están siempre pensando qué quiere decir la palabra cuando uno la habla. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿De qué se tratará? ¿Qué quiso decir cuando dijo esto? No entienden. Así como estaban los discípulos del Señor Jesucristo, no entendían nada y les tenía que volver a explicar. Así hay mucha gente en las iglesias. Así hay mucha gente que viven siempre con un pensamiento dicho por algún hombre, pero nunca por el Espíritu de Dios. Eso es algo muy, muy diferente. Es una doctrina de hombre enseñada por un hombre, dada por un hombre en la carne, pero no revelada por el Espíritu mismo de Dios. Tiene que haber una diferencia ahí. No es lo mismo. Aunque parezca y se oiga igual, no es lo mismo. Porque no es lo mismo oír que entender. Cuando oímos, nomás oímos, pero cuando entendemos, actuamos, nos cambiamos y somos transformados por el poder, por todo lo que Él hizo en nosotros y está haciendo. Entonces repito esto aquí. Para que habite ¿quién? Cristo por la fe en vuestros corazones. Y luego dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, más bien, dice aquí, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Entonces vemos todos los detalles del conocer, saber, entender y saber todas las cosas que Dios va enseñando junto con todos los demás que ya conocen. ¿Sí? Porque por eso les digo, tanto el pastor de la iglesia como número uno, aquellos que están y van viendo e imitando su fe, tienen que ir detrás de él, pareciéndose a él, no como él se viste, no como él se carcajea, no como él habla ni se expresa, sino parecerse a la fe de él. ¿Sí? Parecerse a la fe del verdadero creyente. Por eso dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, todos los detalles. Y de conocer el amor de Cristo. Ahí está. Ahora, aquí va a decir el amor de Cristo. Dice que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí no se refirió a ningún líder, escuchen esto. Ahí no se refirió a ninguna persona que lleva un liderazgo en la iglesia nada más. Ahí no se refirió a nadie en exclusivo, sino que todos nosotros tenemos que conocer el amor
de Dios el amor de Cristo. Porque es que nosotros, aunque no vayamos a ser, lo digo por los demás, que no vayan a ser necesariamente pastores, allá afuera son como unos Cristos. Allá afuera representan a Jesús. Allá afuera tienen que andar como Él anduvo. Allá afuera tienen que representarlo siempre a Él. Y yo no puedo ni nadie podemos representar a alguien que no conocemos. Por eso es que la fe tiene que ser todo en nosotros. Tiene que ser donde se deposita absolutamente todo para poder entender, caminar y saber todos los detalles de los que estoy hablando aquí. Repito el 19, y de conocer el amor de Cristo. Y va a detallar en qué consiste ese amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, como número 1, para que seáis llenos de toda plenitud, y ahí se refiere al Padre, plenitud de Dios. Imagínense. Quiere decir que esto no es cualquier cosa. ¿Sí? Entonces vemos aquí nosotros todo esto que es muy hermoso. Dice el 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pidamos o entendamos según el poder que actúa en nosotros. Oigan eso. Quiere decir que aparte, Él nos va a dar mucho más. Él nos va a sorprender. Él nos va a sorprender continuamente con la revelación de la palabra. Porque hay mucha gente, hay mucha necesidad en el mundo. Hay mucha necesidad, hay gente que está viviendo en dolor todo el tiempo. Está siendo oprimidos por el diablo, el Señor lo reprenda. Entonces, esa gente necesita liberación, esa gente necesita ser libertados del pecado. Salir de las tinieblas hacia la luz admirable. ¿Y quién creen que va a usar? Dios va a usarnos aquellos que estamos caminando en fe, estamos conociendo, estamos representándolo a Él. Por eso es que tenemos que ser adiestrados para todo tipo de cosas aquí en la tierra. No nomás los líderes, olvídense, los líderes y todos los que están sentados también. Porque Dios no hace acepción de personas, porque las iglesias sí lo hacen. ¿Quién son ellos para no permitir que los que están sentados reciban esa bendición? ¿Quién son ellos para parar la obra de Dios? Como primer lugar. Eso es injusto. Por eso ya se despide y dice: a Él sea la gloria en la iglesia, ¿sí? En Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y si el Señor ve que en esas iglesias es muy hermoso ver un grupo de líderes aprendiendo, pero es mucho más hermoso ver que toda la iglesia está aprendiendo, que sean llenos del Espíritu. Cuando hacemos oraciones estamos clamando entre todos, todos contra todos. Si estamos clamando por todos los hermanos, ¿por qué hacemos división de personas? Mandando a unos acá un lunes a un servicio de líderes, un martes, un miércoles, y entre semana no decimos nada. No enseñamos nada, lo guardamos para el día de los líderes. Eso no está bien. Eso por ningún lugar está aquí. Entonces entendamos y no queramos hacer nuestra voluntad, porque nosotros no somos nadie para parar la obra de Dios en las personas, en las almas perdidas que están confundidas. Por eso estamos viendo todo esto, que tenemos que vivir conforme, oigan bien, vivir conforme de quien hemos aprendido y ser como Él, imitadores de Jesús. Imitadores de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Aquí mismo, en Efesios 4:17, ¿sí? Es lo que dice aquí. Para que ustedes vean que esto es para todos, no nada más para, como lo repito yo, para los pastores, para los líderes. Cuando hablamos de salvación, todos queremos que seamos todos salvos y llenos de conocimiento y llenos del Espíritu, no nomás un grupo. Por eso es que no se pierde el tiempo, ni nunca se pierda cuando alguien está de un púlpito representando a Dios, siendo un tipo Jesús en la iglesia. Dice Efesios 4:17, gloria a Cristo Jesús, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, dicen, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Sí? Es el consejo. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, vean de qué manera, ajenos de la vida de Dios. Aquí viene el por qué: por la ignorancia que en ellos hay,
Y no solamente eso, dice, por la dureza de su corazón. Entonces, en algunas iglesias hay hermanos y hermanas que se dicen ser creyentes y nos oyen hablar estas palabras y la cara se les va haciendo cada vez más larga, más larga y los ojos más cerrados. Es un desagrado que muestran cuando oyen esto, que lo están aborreciendo cada vez más. No lo quieren, no lo desean oír así, lo están rechazando, pero les digo esto, que Dios ve que ellos están endureciendo el corazón, ¿sí? Porque esta palabra es la palabra que nos salva, les guste o no les guste, ¿sí? Dice el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ojalá que a nadie le acontezca así, de los que hoy en día se están congregando. Porque hay mucha gente también, les voy a decir esto, que sí se vuelven al santo mandamiento, se vuelven atrás, ya nunca regresan a las iglesias. Cualquier persona, cualquier cosa que ellos tengan que no les guste, ellos se salen, ¿sí? Ya no tanto que sea piedra de tropiezo de alguien, simplemente el no esperar oír lo que ellos quieren, eso ya les desagradó. Entonces dice aquí en el 20, refiriéndose a aquellos que sí oyen la voz de Dios y no la voz del extraño, dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. ¿Sí se fijan? Si nos fijamos ahorita ya de dónde estamos agarrando la fe, el poder, el entender, el caminar y el saber, el tenerle temor, el hacer todo delante del Señor, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, dice Pablo. Dice, si en verdad le habéis oído, porque es que tiene que decir eso, porque hay gente que dice, yo soy su hermano, y dice el otro, yo soy tu hermana, dice la otra, ok, somos hermanos, pero Dios sabe que no todos le creen. Eso lo dice en la Biblia él sabía quiénes le iban a creer y quiénes no. Entonces hoy en día, aunque Jesús no esté físicamente aquí, pero está su espíritu, Él sabe y Él ve quién le está creyendo y quién no lo está haciendo. Por eso Pablo dice, si en verdad le habéis oído, ¿no? Y habéis sido por Él enseñados, porque claramente con eso está dando a entender que no todos les ha pasado eso, pero ahí están oyendo, ahí están sentados, ahí están participando, pero es una desgracia que no hayan oído y no hayan sido por Él nunca enseñados. Oigan esto, qué triste es. Por eso dice, conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso entendamos, iglesia, todos los que me van a oír a través del internet, que esta doctrina no es de hombre. Esta doctrina es la que bajó del cielo. Es la doctrina que viene de arriba. Es el verdadero pan que bajó del cielo. Es el verdadero alimento. Es Jesucristo. Conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces quiere decir que cualquiera que hable en fe está hablando exactamente la verdad que existe en Jesús. Esto es bien grande, bien poderoso. Esto no es de mí, esto es del Señor. ¿Sí? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí está el consejo otra vez, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice, y vestidos del nuevo hombre. Oigan, el deseo del que Pablo tenía cuando oraba y se puso de rodillas. ¿Se acuerdan lo que leíamos? Que fuéramos fortalecidos con el poder en el hombre interior. Bueno, aquí está. ¿Vestidos de qué? Del nuevo hombre. Ese nuevo hombre solamente Dios lo va a hacer en nuestras vidas. Dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vean los detalles de ese nuevo hombre creado por Dios en justicia, en santidad y en verdad. Por eso ese pastor de iglesia tiene que tener esta fe. Tiene que caminar conforme a la verdad. No, es que no es tu amigo, no es tu compañero, no es tu paisano, es tu pastor. Antes que todo es tu pastor, el que te está enseñando, el que te está purificando a través del conocimiento que Dios le ha dado a él, a través de la Escritura. Gracias a él, que él está siendo tu padre espiritual, como decía Pablo. De otra manera, si no pasa eso, entonces
te está haciendo más mal que bien. Así lo tengo que decir, porque de acuerdo a lo que estamos leyendo, dice enseguida, por lo cual desechando, oigan bien, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y yo he hablado con tanta gente que se dice ser mi hermana o mi hermano y son tremendos mentirosos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque escrito está que entre nosotros hablar verdad cada uno con su prójimo. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Yo no puedo mentirme a mí mismo, ¿sí? Y ni alguien se puede mentir a él mismo, porque somos todos miembros del mismo cuerpo. Entendamos la falta que estamos cometiendo. Dice aquí, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo, porque eso es exactamente lo que pasa. Cuando alguien está con tremenda desagrado por lo que está oyendo, con coraje con alguien más, lo que empieza a pasar ahí es que le está dando lugar al mismo diablo, de cualquier oportunidad o lo que sea. Y aquí va a hablar acerca de las cosas que se hacían. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Y luego otro consejo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Por qué dirá eso? Que no diga uno ninguna palabra corrompida. Bueno, porque es necesario. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de que dar gracia a los oyentes. Ahí está otra vez el ejemplo de qué estamos hablando, los que somos líderes espirituales, pastores, detrás del púlpito. ¿Qué palabras están saliendo? ¿Está saliendo el chiste del día? ¿Está saliendo la anécdota que viviste cuando venías? ¿O estás hablando misterio y revelación de Dios, de parte de Dios para la iglesia a la que Dios te puso? Por eso nos acordamos cuántas veces le dijo el Señor Jesucristo a Pedro que si lo amaba, y que si lo amaba, y que si lo amaba, entonces que cuidara del rebaño. Entonces nosotros vemos que si en verdad amamos a Dios, tenemos que hacer exactamente eso, enseñar el amor de Dios. Y no me refiero al dar una soda, al dar comida, porque eso es bueno y ayuda, pero no tiene ningún poder ni control sobre el pecado. Nosotros lo que necesitamos es dar la escritura, la palabra, la revelación, todo el tiempo. Esa es la clave para una vida cristiana en victoria, todo el tiempo. Dice, repito el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Sí, pues es que se trata de edificar al pueblo de Dios. Ese edificio se tiene que ir formando en la base principal, que es Cristo. ¿Sí? Dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando yo estoy aquí, yo tengo oyentes aquí, los tengo en el internet. Entonces esa es la gracia de Dios, es el amor lo que está saliendo aquí. No mi vida personal, no el chiste que voy a tirar ahorita, aunque caiga bien y todo y haga reír. No se trata de eso. Se trata de hacer las cosas espirituales, representar al Señor. Dice, no contristéis, vean esto aquí, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quiere decir que hay gente que está en el Espíritu y cuando les da el coraje carnal humano de ellos y empiezan con algo muy tremendo, ellos ahí estar en contra de la verdad, empiezan a entristecer el Espíritu Santo de Dios que está en ellos. Entendamos, por eso es la Escritura, para detenernos y no contristar de ninguna manera el Espíritu Santo que se nos dio. Vean, para que ustedes vean que todos tenemos que recibir esta verdad. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Por eso, aunque hayan vuelto a nacer, les empieza a ganar poco a poco la carne otra vez. Y empiezan a contender con los hermanos y las hermanas, inclusive con el mismo pastor. Y empieza la rabieta, como dice aquí, empieza la amargura, empieza el enojo, empieza la ira, la gritería, la maldicencia, y al final se deshacen o se van ellos. Por eso tenemos que tener cuidado
ver qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Dice el 32, antes ser benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Y aquí viene el ejemplo, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Todo lo tenemos que aprender de Él, acordarnos siempre de Él. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Qué tenemos que hacer en una situación? Ir a las Escrituras, acordarnos lo que Jesús hizo, siempre con Él en la mirada, en el pensamiento y en la mirada. Miren, vamos a ver aquí abajo. Tenemos que ser imitadores. Dice aquí en el 5.1, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí no dijo el pastor, la iglesia, el líder, la esposa del pastor, los hijos del pastor, los que cantan, los que tocan, no. Aquí dice ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sí se necesita todo eso para que nosotros, la ofrenda, el sacrificio que vamos a hacer a Dios suba hacia arriba y sea agradable. Las obras que Él hace para que nosotros las hagamos, esas son las mejores obras, las que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero dice aquí Él, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dice ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías, ¿sí? Que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Todo el tiempo cuando estamos en una oración y muchas veces no sabemos qué decirle a Dios, lo mejor, lo más recomendable es darle gracias siempre. Si no tienes palabras en tu corazón y en tu mente, siempre dale gracias a Dios. Siempre, 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 porque nosotros estamos siempre dando esas acciones de gracias a Él por todo lo que hace en nuestras vidas, porque Él es digno de recibir todo eso. Dice el 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Sí, Él está poniendo bien en claro quién está excluido del reino de Cristo y de Dios. Y luego dice, porque hay gente que dice otras cosas, ¿no? Y te contradice y te dice, no, hermano, usted no crea, usted es victorioso. Y aquel pobre hermano bien perdido y no sabe ni entiende nada, y va en decline, ve para abajo, va mal, no, nada le sirve, todo está mal. Pero el mentiroso, dice el 6, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Sí? Dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si el oír palabras que te han engañado, pero que parecen como de la Biblia, puede ser una palabra vana, puede ser una blasfemia, puede ser una palabra de hombre con un poco de palabra de Dios. De ninguna manera esa es una verdad. Porque nosotros vemos que cuando hay alguien que está fuera de la voluntad de Dios, empieza a malinterpretar las Escrituras, empieza a tener un entendimiento errado de la verdad. Él dice, no, así no es, porque yo creo que es aquí, aquí y acá. Entonces ellos sacan la verdad según ellos, lo que entienden, lo que les han dicho. Pero aquí dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque es que no te van a hablar de algo del mundo. Te van a hablar de esto, pero te lo van a cambiar, porque el enemigo así es. El enemigo no te va a mostrar el infierno y te va a decir, mira, sígueme que todos vamos allá. El enemigo te va a decir, mira, así es la Escritura. Si tú eres hijo de Dios, como le dijo a Jesús, empieza a hacer esto. Si tú eres hermano y eres hermana y vas a la iglesia, empieza a hacer esto, te empieza a decir Satanás. Si tú eres el pastor, el amigo del pastor, empieza a decirle esto. Entonces el enemigo empieza también a actuar y mucha gente empieza a soltar la verdad y agarrar la mentira. Entendamos que esto está lleno de puras cosas muy tremendas. Y da una recomendación en el 7, ¿no? Porque eso pasa, dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Ahí está otra vez. Todos aquellos que enseñan ser hijos de luz todo el tiempo. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Es el carácter, la bondad, es la justicia
lo que enseñas, y es la verdad lo que todo el tiempo mencionas cuando estás en la palabra, en el Espíritu y en la fe, movido por Dios. ¿Sí? Ya sabes tú de lo que se trata. Por eso dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis, dice, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea, las palabras infructuosas son aquellas que no llevan a ningún lugar. No construyen, no hacen nada, no sirven para nada, pero sí suenan muy tremendas. ¿Sí? Esas palabras y esas obras. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, o sea, cuando ya Dios los descubre, dice aquí que son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo, y no se refiere a la luz que nosotros tenemos ahí en una casa o una lámpara o algo ahí. Se trata la verdad de lo que somos y sale a la luz los actos y los hechos de lo que hacemos, porque eso está escrito. Dios nos descubre a todos. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Vean este consejo para muchos que están en estos estados. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y aquí viene la verdadera luz y te alumbrará Cristo. Entonces estamos hablando de gente que en realidad sí anda por otros lados, entristeciendo al espíritu, contendiendo, están dormidos, están en tinieblas, pero es necesario que se despierten para que sean alumbrados, porque están como muertos, de acuerdo a lo que vemos acá, y sean alumbrados por Cristo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, porque eso es lo que pasa. O andas como un terco, como un cabezón, o andas como un sabio en el Señor. ¿Cuál de los dos es? Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Eso todos lo sabemos, creyentes o no creyentes, impíos y buenos y justos. Todos sabemos que todos los días son malos. Por mucho, ¿cómo se dice? Que seamos positivos y le pongamos mucha alegría a un día, todos los días, tal y como está escrito, son malos, de acuerdo a lo que ve el Señor. Dice, por tanto, no seáis insensatos otra vez, sino entendidos, de lo cual sea la voluntad del Señor. Por eso es que la gente habla, dice, entiende, camina, se goza, está tranquila. ¿Por qué? Como número uno, sabe la voluntad del Señor. Hay mucha gente que son creyentes y no saben cuál es la voluntad del Señor. No saben qué es lo que Dios va a hacer con ellos, no saben de qué se va a tratar, no saben qué es lo que hay que hacer, pero es que no le ponen, ni le prestan, ni le dan el corazón al Señor. Por eso no hay comunión, no hay comunicación. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. En la disolución es el desgaste de algo. Es el estar diluido, estar desgastado, ¿sí? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. O sea, se embriagan con el vino, se embriagan de otras cosas, no están en sus cabales, no entienden, no saben, porque no son guiados por la verdad. Ellos tienen un poder moviéndose en ellos, pero es de mentira. Ellos pareciera que tienen una reacción de acuerdo a lo que creen y se mueven, pero es de mentira. Por eso están embriagados con otros espíritus, ¿sí? Antes bien, dice el Señor, ser llenos del Espíritu. Aleluya por eso. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y aquí es lo que les decía en el 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en la oración tenemos nosotros que diario repetir, no que digamos vanas repeticiones, sino siempre estar bien agradecidos con todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Miren, todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Por eso es que caminamos y andamos por fe. Es la verdadera fe del pastor y de todos aquellos que son creyentes. Primera de Corintios 10:32. Ese es el cómo andar, el cómo movernos en el Señor, ¿no? Primera de Corintios 10:32.
vemos aquí, miren, dice Pablo, gloria al Señor. Vean ustedes esta parte aquí. Primero de Corintios 10:32 dice: no seáis, oigan bien este consejo, no seáis tropiezo ni a judíos, porque eso tiene que ver con el carácter de la persona, por supuesto, qué va a decir o qué va a hacer, o cómo se va a desenvolver delante de las personas. Y él dice: no seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles. Tiene una coma y dice: ni a la iglesia de Dios. ¿Sí? Dice en el 33: como también yo en todas las cosas agrado a todos. Vean lo que dice él aquí: no procurando mi propio beneficio. ¿Cuántos pastores habrán que estamos enseñando y no procuramos ninguno de nosotros nuestro propio beneficio en nada? Dice aquí: sino el de muchos, para que sean salvos. Por eso alguien que camina en la fe está dispuesto a todo, a darlo todo por el Señor. Es que escrito está, con los ejemplos de los verdaderos hombres. Dice en el 11:1: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. De ninguna manera, dijo él, ser igual que yo en lo que yo hago, ando trabajando, haciendo esto, voy aquí, visito iglesias, soy un apóstol, yo también allá, quiero que todos sean apóstoles. Bueno, aquí dice ser imitadores de mí. Y alguien dirá, pero dice así como yo de Cristo. Entonces al que tenemos que imitar es la fe de los hombres, que viene siendo la misma y es el Señor. Por eso nadie se confunda en esto. En esto nadie se puede confundir. Miren, tenemos que servir a Dios hasta el fin, porque nosotros, escrito está por todos lados. Miren, vayamos otra vez, ya casi vamos a cerrar, hasta Hebreos 6:10. Tenemos nosotros que entender todo esto, porque es necesario que nosotros nos demos cuenta, los verdaderos hombres, también la iglesia, todos tienen que moverse por fe. El moverse por fe, ya lo dijimos al principio, ¿no? Es estar en esa certeza y en esa convicción de lo que Dios hace en nuestras vidas y saber de lo que estamos hablando. No nomás decir yo tengo fe y no sabes nada ni entiendes nada. Hebreos 6:10 dice, oigan bien esta parte, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor, dice aquí, que habéis mostrado hacia su nombre. Quiere decir que cuando estuvimos haciendo la obra de Dios, siempre fue la verdad. Para todos aquellos que estamos en el Espíritu, lo digo. Para todos aquellos que nos preocupamos de las almas. Porque preocuparnos de las almas es preocuparnos de las personas, de que no se pierdan. Y al preocuparnos enseñamos la verdad, estamos en el amor. No nos dedicamos a hablar de cómo se visten, de cómo traen el pelo, de que si llegan tarde, de que si ya no vienen, de que no vienen. Todo eso se puede mencionar o se puede avisar de otra manera. Pero cuando hablamos de la Escritura, dice aquí que es la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. En otras palabras, siéndole fiel siempre a Dios. Dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y no se refiere en llevarles comida a donde están sentados. Cuando uno sirve a los santos, es porque estamos nosotros trabajando con ellos en todo esto, en las cosas espirituales. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza, oigan bien esto, de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza de todos nosotros? El terminar con Él, el acabar con Él, el ser justificados delante de su presencia, ¿sí? Aunque diga que ya lo fuimos, porque Él declara las cosas que no son como las que ya son. Entonces, pero nosotros tenemos que permanecer en Él, acuérdense siempre de eso.
Dice el 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos, dice claramente aquí, que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces vemos aquí claramente que ya ha habido gente que participó de aquellas cosas que estamos nosotros, aquellos que estamos trabajando por amor, por la obra y el trabajo del amor, que hemos mostrado en todo esto. Ha habido gente que ya lo hizo y está en la presencia con el Señor. Ahora nos toca a nosotros, ¿sí? Me incluyo yo porque yo estoy siempre enseñando también, y así debería de ser a todos los que están detrás de los púlpitos. Vamos a cerrar aquí en este último, y con esto damos por cerrado, por concluido esta predicación. Hebreos 13:1. Vamos a ver nosotros este amor fraternal como Cristo nos amó. Este amor fraternal es un amor entre hermanos, pero es un amor que no vino de repente solo. Es un amor que se manifestó por el poder de Dios y nos hizo hijos, porque Él es nuestro Padre y nos hizo hermanos. Entonces tenemos un amor en una comunión con Dios y con los hermanos, pero es el amor. Vamos a leer aquí de una vez por todas ya para terminar. Hebreos 13:1 dice, gloria al Señor, dice, permanezca el amor fraternal. ¿Por qué dice el amor fraternal? Bueno, pues es que eso es lo que Dios nos ha mostrado para poder hacernos hijos, y cuando nos hace hijos nos hace hermanos. Y permanezca, en otras palabras, la verdad en todos nosotros como hermanos. Amén. No se confunda. No es el afecto, eso también ayuda, pero existe algo mucho más que un afecto. Es el amor, es la palabra, la comunión que tenemos entre nosotros. Dice enseguida, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, dice, hospedaron ángeles. Y ahí nos acordamos de Abraham y de Lot. Dice, acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos. Dice, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. En otras palabras, ser misericordiosos, ¿no?, con las demás personas. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esos aquellos que están haciendo cosas fuera del matrimonio, aquellos que tienen sus esposas y sus esposos. Hay que tener cuidado también. Dice el 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. En otras palabras, no pidas más de lo que ya tienes, no demandes tanto, sé contento con lo que Dios te está proveyendo y estate tranquilo. Así seas el pastor, así seas el líder, así seas el que abrió la obra, tranquilo. Tranquilo y tranquilo, porque tu costumbre tiene que ser sin avaricia y la mía también. Dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me podrá hacer el hombre. Ahora vemos aquí esto, que hay muchos hermanos que tienen miedo cuando ven que se van a levantar guerras. Tienen temor, dicen, y se va a venir una tercera guerra mundial. O hay el temor de que se levante otra guerra. Bueno, acuérdate lo que está escrito. Acuérdate y acuérdate. Si te toca morirte en una tercera guerra, tenlo por seguro que tienes un ayudador y ese es el Señor. Y si te mueres, automáticamente, desde ahorita te digo, estás en el Señor, te vas a la presencia de Él. No hay ningún temor. No tenemos nosotros que tener temor. Por eso dice, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿A qué le puedes tener temor tú si Dios está contigo? Bueno, aquí pone el ejemplo que todos le temen a los hombres, lo que me pueda hacer el hombre. Bueno. Y luego dice, acordaos de vuestros pastores. Aquí es donde quiero que pongamos ya atención porque vamos a terminar. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Oigan eso. Considerar, aquí vamos a ver el proceso del pastor que tenemos, que amamos y que oramos por él y que pedimos y que Dios lo bendiga. Dice aquí, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Aleluya por eso. Pongan atención aquí al orden que está aquí. Considerar
cuál haya sido el resultado de su conducta, tiene una coma y luego dice, e imitar su fe. No te está diciendo, ¿sabes qué? Tu pastor, créele todo lo que te dice. Ámalo, dale dinero, hazle ofrendas, dale. No, no te está diciendo eso. Primeramente lo tienes que considerar. El considerar es pensar una cosa atentamente y reflexionar en ella. ¿Sí? Tú en tu persona, en tu corazón, tú tienes que considerar cuál haya sido el resultado de su conducta como pastor. Y si es mala, de ninguna manera tú vas a imitarlo a él. ¿Por qué? Porque no hizo conforme a la verdad. Pero dice aquí, e imitar su fe. ¿Estamos de acuerdo? Si anduvo en la verdad. Porque te va a acordar de algo que no cambia. Y aquel que estuvo en él, puede ser el diablo, el Señor lo reprenda, o puede ser el mismo Jesús. Porque dice aquí, Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos. Quiere decir que el Señor nunca va a cambiar. El hombre que predique en la verdad siempre va a ser el mismo, porque aquel que está con él siempre va a estar en él. Ahora, si él se vuelve del santo mandamiento y se hace un apóstata, pues esa es otra cosa. Pero aquí nosotros sabemos que Jesucristo, el que opera en nosotros, el Espíritu de Cristo, dice aquí Jesucristo es el mismo ayer, hoy y hoy. Jesucristo es el mismo ayer y hoy más bien, y por los siglos. En otras palabras, no va a haber cambio ni sombra de variación. Por eso dice, no os dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, o sea, con alimentos, ni comidas, ni con carnes, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Sí, porque en los sacrificios de antes se oía y se hacía, se daba el sacrificio y después se comían la carne y decían, pues ya estuvo. No. Dice aquí, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, dice, padeció fuera de la puerta. Dice, salgamos pues a él fuera del campamento. Oigan, llevando su vituperio, porque eso es en realidad lo que va a pasar. Va a haber un vituperio, va a haber algo que va a ir en contra de nosotros por causa de su amor, por causa del nombre de él en nosotros y todo eso. Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Oigan eso, ¿cuál es la porvenir? La ciudad celestial, la que va a venir, la verdadera Jerusalén del cielo. Eso es lo que está diciendo, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Todo el tiempo agradecidos, ahí está otra vez. Dice, a fin de hacer bien, dice, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Oigan eso. Dice otra vez, pongan atención en el 17, obedecer ¿a quién? A vuestros pastores. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Está hablando exclusivamente de los verdaderos. Porque un pastor falso nunca, pero nunca va a velar por tu alma. Él nunca va a pedir por nadie. Él va a hacer su trabajo, va a agarrar el dinero, va a cenar, va a hablar, se va a carcajear y se va a ir. ¿Sí? Porque él sabe que él no es el pastor y de él no son ninguna ovejas. Él no se da cuenta, pero él está trabajando en esa obra. Pero hay verdaderos que sí, en realidad, velan por las almas de los que están sentados. Como quien ha de dar cuenta para que lo haga con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, no os es provechoso. Dice enseguida, orar por vosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que hagáis así para que yo sea restituido más pronto. Dice el 20, y con esto vamos a cerrar ya. Dice, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Dice, oigan bien aquí ya, ¿qué es lo que va a pasar en nosotros? Os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Ahí vemos que Él no comparte la gloria con nadie.
siempre es por Él, en Él y para Él. Entiendan lo que acabamos de leer. Dice claramente, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, o sea, en nosotros, lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, con esto queda bien claro que solamente aquellos que caminamos en fe, porque el caminar con fe no es cualquier cosa, el caminar con fe es haber sido transformado por el Espíritu, es caminar con la certeza y con la convicción de las cosas que Dios te está mostrando, y de esa manera tú puedes adiestrar a toda una iglesia y a todos aquellos que Dios vaya trayendo para ser miembros y para ser creyentes en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga y vamos a orar.